Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Agradecemos a todos nuestros amigos que, están siempre escuchando los mensajes, nos dan siempre palabras de ánimo, aliento. Y obviamente que nuestro interés único es difundir la palabra, difundir el Evangelio de Cristo, que los mensajes que grabamos puedan llegar al corazón de aquellos que necesitan de Dios. Y yo les digo que toda la humanidad necesita de Dios. Todo el mundo necesita a Dios. Aquel que diga que no necesita a Dios, es porque está ciego espiritualmente, porque en realidad todo ser humano necesita a Dios, sobre todo cuando ya tiene que abandonar este mundo. Es ahí cuando él va a tener que enfrentarse a Dios. Y se ha tomado la decisión importante de recibir a Cristo, de creer en Jesucristo como su Salvador. No va a tener ningún problema porque lo va a recibir el Señor ahí en los cielos. La gloria eterna espera a todo aquel que cree en Cristo. Pero aquel que lo rechaza y lo niega y no toma en cuenta la palabra de Dios ni la voluntad de Dios o no cree en Dios, pues sí, yo no quisiera estar en los zapatos de esa persona porque él va a tener que enfrentarse a Dios. Y ahí sí la Biblia dice, como ya lo hemos estudiado en varios pasajes, que aquel que no cree pues será condenado. Y Dios no quiere que nadie se condene, pero lamentablemente hay mucha gente que cada día se está condenando porque se está muriendo sin Dios, se está muriendo sin Cristo. Viven sin Cristo y mueren sin Cristo. Hay algunos que han vivido sin Cristo y han tenido la suerte, de conocer a Cristo en sus días finales. Y yo pienso que están con el Señor. Pero hay muchos que no han muerto con la decisión de no creer en Dios. Y tristemente, a la luz de la Biblia, pienso que esas vidas o esas almas ya se han perdido eternamente y para siempre. Y en esta hora quiero compartir con ustedes el tema que lo he titulado La sociedad se deshumaniza. Desde una perspectiva bíblica, las razones para la percepción de que la sociedad se está deshumanizando pueden ser interpretadas a través de un análisis de los principios y enseñanzas presentes en la Biblia. Yo quiero aquí exponerle algunas razones, aunque es importante recordar que estas interpretaciones pueden tener criterios humanistas, pero nosotros vamos a tratar de darle un enfoque bíblico. ¿La sociedad se está deshumanizando? La pregunta es esa. Pienso que sí. Primero, porque hay un alejamiento de los valores bíblicos. Se argumenta que a medida que la sociedad se aparta de los valores morales y éticos establecidos en la Biblia, se pueden observar comportamientos que podrían considerarse deshumanizadores. La falta de respeto por la vida, la falta de honestidad, la falta de justicia y la falta de compasión, entre otros principios bíblicos, podrían contribuir a la percepción de la deshumanización de la sociedad. Otro sería, por ejemplo, el individualismo extremo. La Biblia enfatiza, por ejemplo, la importancia de amar, de cuidar al prójimo, pero algunos argumentan que la sociedad moderna, con su énfasis en el individualismo y la autosuficiencia, ha llevado a una pérdida de conexión y empatía hacia los demás. Y esto podría percibirse como una forma de deshumanización. Otra cosa sería, por ejemplo, la falta de respeto por la vida. La Biblia enseña lo sagrado que es la vida. Pero algunos argumentan que la sociedad actual, con la presencia de problemas como la violencia, el aborto, la falta de atención a los más vulnerables, refleja una falta de respeto por la vida humana. Asimismo, tenemos la devaluación de la familia. La familia es una institución fundamental en la Biblia. Y algunos sostienen que la deshumanización puede estar relacionada con la pérdida de importancia de la familia en la sociedad moderna. Problemas como el divorcio, la falta de apoyo familiar, la falta de atención a la crianza de los hijos, podrían ser vistos también como signos de deshumanización. ¿Y qué decir de las ideologías modernas que ahora están permeando en la sociedad y están ganando terreno, especialmente en las sociedades industrializadas, donde ya el concepto del matrimonio bíblico ya lo quieren desechar para crear nuevas formas o nuevos conceptos de matrimonio? Matrimonios entre personas del mismo género, por ejemplo. Existe también otra razón que podría ser la idolatría de la tecnología y de la riqueza.
La Biblia advierte sobre la idolatría. Bueno, nosotros entendemos que un ídolo puede ser un elemento de piedra, de madera, de yeso, puede ser una figura humana de un animal o de alguna cosa que la gente le rinde culto, le rinde pleitesía. Nosotros entendemos desde el punto de vista bíblico que eso es idolatría, pero a mí me parece que también hay otras formas de idolatría en los tiempos modernos, ¿no? La idolatría y también la búsqueda desenfrenada de riquezas. En la sociedad moderna algunos argumentan que la obsesión por la tecnología, la acumulación de bienes materiales y el consumismo pueden contribuir también a la deshumanización, al alejar a las personas de lo que se considera esencial para una vida plena. Pero también hay algunos indicadores de la deshumanización de la sociedad. Hay varios ejemplos y situaciones en el mundo actual que algunos podrían percibir como indicadores de deshumanización. Estos ejemplos pueden variar en naturaleza y contexto, y la interpretación puede depender de la perspectiva individual. Algunos ejemplos son la violencia y conflictos armados, la participación en guerras, conflictos armados con la consiguiente pérdida de vidas humanas y sufrimiento. A menudo se considera deshumanizante. Los informes de violaciones de derechos humanos, atrocidades y desplazamiento forzado también contribuyen a esta percepción. Otra cosa sería la trata de personas. La trata de personas con el secuestro y explotación de individuos para fines como la esclavitud, la prostitución forzada o el trabajo infantil es una manifestación clara de deshumanización. La discriminación y el racismo. La discriminación basada en la raza, en la etnia, en el género u otras características personales puede conducir también a la deshumanización al negar a ciertos grupos de personas sus derechos y dignidad. Otro indicador sería, por ejemplo, la pobreza extrema. La falta de acceso a necesidades básicas como alimentos, agua potable, atención médica y vivienda contribuye también a la deshumanización, ya que las personas luchan por sobrevivir en condiciones precarias. Y lamentablemente también tenemos que hablar del egoísmo humano, porque hay quienes detentan el poder y la riqueza y no quieren que otros salgan adelante o surjan. Siempre los quieren tener allí sometidos porque ellos quieren seguir teniendo el control del mundo o el control de las cosas, de los recursos. Y es por eso que son pocos los que detentan este poder y hay millones que están viviendo en pobreza y pobreza extrema. Otro indicador podría ser, por ejemplo, el desplazamiento forzado, ¿no? Las crisis de refugiados con millones de personas desplazadas debido a conflictos, persecuciones y desastres naturales. Refleja una realidad deshumanizante al verse obligadas a abandonar sus hogares y enfrentar condiciones difíciles. El abuso de los derechos humanos, violaciones sistemáticas de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad religiosa y la privacidad, pueden contribuir también a la deshumanización al negar a las personas su autonomía y dignidad. El aislamiento social, especialmente en la era digital, donde las interacciones cara a cara pueden disminuir, a veces se considera como una forma de deshumanización al reducir la conexión humana real. Hoy día hay en algunas sociedades, no quiero decir muchas, en algunas sociedades existe un síndrome especialmente en los jóvenes, que ya no quieren tener contacto con la gente, prefieren tener contacto únicamente a través de las redes sociales. Existe también la explotación laboral incluido el trabajo infantil y condiciones laborales extremas, sin derechos laborales adecuados, puede despojar a los trabajadores de su dignidad y bienestar. Yo creo que es importante destacar que estas interpretaciones se basan en una perspectiva específica y que la visión sobre la deshumanización en la sociedad puede variar según las creencias individuales y las interpretaciones que nosotros podamos tener de la Biblia, porque la Biblia también nos habla de esto. Además, la comprensión de estos temas está influenciada por diversos factores, incluyendo la cultura, la historia y las experiencias personales. Pero según el punto de vista bíblico, yo creo que lo que está deshumanizando al ser humano es el pecado.
Deshumanización es un concepto utilizado en cuestiones relacionadas con las ciencias sociales y políticas. El término deshumanización define un proceso mediante el cual una persona o un grupo de personas pierden o son despojados de sus características humanas. A eso llamamos deshumanización. Y el pecado no ha hecho otra cosa sino que distorsionar, por ejemplo, la imagen de Dios en el hombre. Dios creó al hombre bueno, lo hizo perfecto. Como dice Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. No es que el hombre vino fallado, no es una falla de fábrica el ser humano, no. Dios hizo al hombre bueno, perfecto, recto, pero el hombre buscó lo malo. Según la historia del Génesis, cuando Eva comió del fruto del árbol prohibido, ingresó el mal a la raza humana, porque no solamente Eva, sino Adán también. Ambos desobedecieron a Dios y por lo tanto ese estigma de maldición que se llama el pecado, a través de ellos ingresó a la raza humana y es lo que vemos ahora. Una sociedad corrompida por el pecado, una sociedad deshumanizada y que cada día yo creo se está insensibilizando a las cosas de Dios. La Biblia nos habla del carácter, por ejemplo, de los hombres de los tiempos finales. Ahí en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5, el apóstol Pablo dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia y piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Yo me pongo a pensar por un momento que el apóstol Pablo está hablando de una sociedad del futuro. Pero si te pones a pensar por un momento, lo que dice Pablo acá no está tan lejos de lo que está pasando hoy en día. No tenemos que llegar a una sociedad del futuro para saber cómo va a ser la gente según las características que menciona aquí el apóstol Pablo, cuando eso ya lo estamos viendo ahora también, porque estamos viviendo los tiempos finales. Esto que estamos viendo acá nos habla de una sociedad deshumanizada. Al alejarse de Dios, también el ser humano, al alejarse de Dios, también se aleja de la palabra y la desestima para poner su atención a otras fuentes, para poner su interés a otras cosas, ideologías, filosofías humanas, humanistas, que lo único que hacen es empeorar la condición del ser humano, aunque ellos lo ven de otra forma, ¿no? El mismo apóstol dice ahí en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y yo creo personalmente que toda ideología o filosofía que se aparte del plan de Dios, que va en contra de la palabra de Dios, pues tiene un origen en espíritus engañadores y en doctrinas de demonios. Y ojo que aquí el apóstol Pablo está diciendo que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos que ya estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe. Quiere decir que algunos creyentes van a escuchar este tipo de ideas, ideología, filosofía y van a hacer caso y se van a alejar de Dios. Porque la apostasía no viene sobre una sociedad incrédula, sino sobre una sociedad creyente. Y yo veo que los países que antes fueron cuna de grandes avivamientos, hoy día se están enfriando, por no decir que están fríos. Y donde estas ideologías modernas, pues, están teniendo gran aceptación. Pero Dios, su palabra, la están relegando. Templos que están siendo cerrados. Templos grandes que antes estaban llenos de personas, hoy día están vacíos. Y se están vendiendo los templos y lo están comprando para hacer centros comerciales, hacer discotecas, hacer lugares de diversión, porque la gente ya no quiere adorar a Dios. Eso nos habla de una sociedad deshumanizada. El corazón del hombre de los tiempos finales, yo pienso que va a ser más insensible de lo que es ahora. En los días, por ejemplo, del anticristo,
Estamos hablando de una sociedad todavía del futuro que no la vemos, pero que yo pienso que va a surgir en algún momento. Cuando se aparezca el anticristo, el ser humano sin Dios estará prácticamente endemoniado. Mira lo que dice Apocalipsis 9, versículo 20 al 21. Habla justamente de los tiempos del anticristo, cuando las plagas empiezan a hacer mella en la sociedad. Y yo creo que Dios lo hace con la finalidad de que la gente se arrepienta, pero la gente no se quiere arrepentir. Mira lo que dice acá, Apocalipsis 9, 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Te estoy hablando de una sociedad del tiempo del anticristo, cuando creo yo personalmente que la gente que está mencionando aquí Apocalipsis 9, 20, es gente que está endemoniada. Tú me preguntarás, ¿y no habrá gente endemoniada hoy día? Por supuesto que existe también hoy en día, claro. En una sociedad donde a Dios no le das apertura y no tomas en cuenta su palabra, tú le estás dando puertas abiertas a la influencia de demonios, de espíritus engañadores, de doctrinas de demonios, como dice Pablo ahí en 1 Timoteo. Entonces, ¿cómo no va a haber puertas abiertas para la influencia de demonios en la mente y en el corazón de la gente? Si no, échale una mirada a la sociedad y ve la crueldad, la insanía, la injusticia, la corrupción, la maldad que están reinando por todos lados. En mi país, sin ir muy lejos, la violencia está aumentando terriblemente. Matan a la gente como si fueran cucarachas, perdóname la comparación. La vida no vale nada para otros. La vida de una persona puede valer, en términos monetarios, puede valer 10 soles, puede valer 100 soles, puede valer un celular. La gente te puede matar, los criminales te pueden matar por un celular, o por menos incluso, porque para ellos eso vale más que tu vida. Eso habla de una sociedad deshumanizada, pero yo pienso que también habla de la influencia de demonios en la vida de muchas de estas personas. Muchas de estas personas que solo Dios sabe qué trasfondo pueden haber tenido para llegar a lo que están haciendo. Sí, yo creo que la sociedad a nivel mundial va a ir empeorando cada vez más y más. No va a ir evolucionando para lo mejor, ¿no? Porque el evolucionismo es una teoría que no tiene ningún basamento científico y ha engañado a la humanidad por décadas, yo diría por siglos. Y el hombre cree que viene del mono. Imagínate, el ser humano que ha creado y es un tipo creativo, es un tipo que ama, viene de un ser que no tiene esas capacidades. Cuando yo creo que lo correcto es pensar que somos creados por un Dios que es creador, que hizo al hombre. No, el hombre prefiere ser descendiente de un mono antes que ser descendiente del creador que hizo los cielos y la tierra. Estamos hablando de una sociedad deshumanizada, donde los valores no existen, donde los absolutos no son respetados y donde se considera que todo es relativo. La moral es relativa. Tú puedes establecer tu propio código de conducta, tu propia forma de vivir. No tienes que respetar los estereotipos. No. Establece tu propio sistema de vida. Si te place, si te gusta. Y por eso que vemos todas las cosas que estamos viendo hoy en día. Mi querido amigo, la única manera para que tú te salves de todo esto es que creas en Jesucristo. La única manera de que tú rompas con este círculo vicioso que solamente te va a llevar a tu propia destrucción moral y espiritual es que tú aceptes a Cristo en tu corazón, le rindas tu vida a Cristo, cree en Jesucristo para que seas salvo tú y por medio de ti también puede ser salva tu familia. Porque Cristo no vino, escúchalo bien, no vino a reformar la sociedad, porque la sociedad no está para ser reformada, no, Cristo vino a salvar gente. Porque Dios tiene un plan, destruir al mundo y a la sociedad podrida y corrompida por el pecado. Eso es lo que va a hacer Dios al final. Y Él vino a salvar a los que creen en Él. Si tú crees en Jesucristo, serás salvo. Si tú lo niegas, serás parte de esa sociedad que tristemente será destruida por Dios. ¿Quién puede contra Dios? ¿Tú vas a luchar contra Dios? ¿Te vas a enfrentar contra el Creador? ¿Estás en la capacidad de hacerlo? Nadie puede. Nadie puede contra el Creador.
y es mejor tenerlo de tu lado antes que tenerlo en contra tuyo. Por eso cree en Jesucristo, recíbelo en tu corazón. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Ábrele tu corazón, recíbelo ahora, antes que sea demasiado tarde. Te agradezco por este tiempo que me has permitido compartir esta enseñanza. Estamos en contacto en una próxima oportunidad.